Hermanas, seguimos con nuestro estudio. Les voy a compartir la pantalla para ver nuestro material. Hoy estamos en el día 2 de la semana 4 y el tema de la semana es corazones que se acercan al altar. Hoy vamos a estudiar el altar del sacrificio, así que está conectada los dos títulos, el título de la semana y el título del día de hoy. Corazones, acordémonos que el tema general del estudio es el corazón del creyente, un santuario de Dios. Y vamos a leer el tesoro de hoy y después vamos a orar para pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender esta porción. Dice la palabra del Señor en Levítico, capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Señor amado, te damos gracias porque tú eres un Dios perfecto, un Dios que se comunica de diferentes maneras con nosotros, con figuras, con ejemplos, con historias, con poesía, con cantos, pero todo apuntando a nuestro Señor Jesús. Maravilloso y hermoso eres, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, y darnos muchas palabras para que nosotros podamos tener comunión contigo, Señor. Te bendecimos, te alabamos y damos gracias en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Bien, dice, hoy damos el primer paso para entrar en el tabernáculo. Vamos a atravesar su puerta bordada en azul, púrpura y carmesí, que nos invita a descubrir los maravillosos misterios que encierra. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 27, del versículo 1 al 8, las instrucciones para el altar de bronce. Bien, primero que nada dice el versículo 1 en el Éxodo 27, 1, dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Era un cuadrado, 5 y 5. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Muy bien, entonces la anchura y la longitud eran de 5, pero la altura era de 3. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Aquí lo vemos en la foto en la parte de adentro, así como una parrilla. Para nosotros cuando se hace la carne asada, pues, tenemos esas rejillas así. Dice, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Aquí las podemos ver, estas varas entraban en los círculos, ¿verdad? Eran hechas de madera de acacia también, pero cubiertas de bronce. Dice, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. O sea que aquí tenemos una idea de cómo lo que el Señor está narrando, ¿verdad? Tenía los cuernos, y vamos a estudiar un poquito de eso, qué significa. Y pues el altar era, como dice aquí, vamos a tratar de visualizar esta pieza vital del mobiliario.
El altar del sacrificio ocupaba el lugar prioritario en la parte frontal y central en el atrio del tabernáculo. O sea, cuando usted, si entraba por la puerta bordada con esos colores hermosos, lo primero que iba a ver en la mitad del atrio, en la parte frontal, era esto, el altar de bronce. Estaba elevado por el suelo el altar cuadrado de 5 codos de lado. Estaba construido en madera de acacia. La elección de esta madera por parte de Dios es muy significativa. La acacia era conocida por su incorruptibilidad, dado que resistió el deterioro. Esta madera de acacia es una madera muy especial porque es una madera que no se corrompe, que es dura. Dice, los eruditos creen que esta madera única representaba la humanidad de Cristo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque en algunos versículos, como en Isaías 53:2 y Juan 15:1, al Señor se lo compara ya sea con una raíz o con algo que de madera. Dice, subirá, Isaías 53:2, hablando del Señor Jesús, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ven, aquí hay una comparación con una planta, ¿verdad? Con algo vegetal. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquí se lo compara con una raíz en tierra seca. Perdonen, estos textos a veces están que entran y hacen bulla. No sé si a ustedes les toca oír, pero a mí me hacen bulla. Pero bueno, ahí se lo compara en Isaías 53:2 con una raíz de tierra seca. En Juan 15:1, el Señor mismo dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí él mismo se compara con una, una enramada, con una vid, con ramas, ¿verdad? Con algo de madera. Isaías 53:8 nos dice que él fue cortado. La idea como cuando se corta un árbol, dice por cárcel. Isaías 53:8 dice por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Al Señor lo mataron, ¿verdad? Él no vivió mucho, se calcula que 33 años de vida. Todas nosotras ya hemos vivido mucho más que nuestro Señor y él siendo el dador de la vida, se le cortó, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que ahí encontramos esas tres ideas de como que fuera parte de un árbol o como parte de una rama. El Salmo 16, del 8 al 10, específicamente el versículo 10, habla de que el Señor Dios Padre no iba a permitir que su santo vea corrupción. Y ahí entra la conexión con la madera de acacia, que él en su naturaleza humana, aunque murió físicamente, él es eterno, ¿verdad? O sea, él es el único que tiene estas dos naturalezas. Es perfecto humano, perfecto Dios y permanecerá así para siempre, ¿no? Con esta nueva, Él es el primero que tiene un cuerpo así. Nosotros también tendremos seremos a su imagen en un cuerpo glorioso. Dice el Salmo 16 del 8 al 10, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Piensen como que si Jesús está hablando, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando uno pone a Jesús en la palabra, podemos identificar tan perfectamente a qué se está refiriendo, ¿verdad? El Señor murió, pero él estaba tranquilo, confiando en su Padre porque lo veía a su diestra, a su lado. No fue conmovido porque sabía que el Señor no lo iba a dejar que su alma, que su cuerpo, ¿verdad?
se corrompa. El Señor no experimentó ese proceso de descomposición. Así que ahí podemos entender un poquito por qué los eruditos piensan que la madera de acacia representa la humanidad del Señor, por lo duradero que es, la palabra que usaron acá es por la, ¿dónde está aquí? Que es incorruptibilidad, que no se corrompe. Y eso fue la palabra exacta que el Señor usó, que no iba, su alma no iba a permitir que su santo vea corrupción. Bien, entonces eso cubre lo que es la madera de acacia. Ahora vamos a ver el significado de los cuernos. El Señor les mandó que hagan el altar del sacrificio con 4 cuernos, uno en cada esquina. Los cuernos servirían para atar a la inocente víctima. Con los cuernos se aseguraba al sacrificio. Aquí podemos ver la figura, ¿verdad? Imagínense, se ponía aquí bueno, en realidad ya cuando lo ponían ya el animal estaba muerto, pero acuérdense que había como una rampa que conectaba ahí, amarraban al animal aquí y lo sacrificaban y de ahí lo acomodaban aquí para ofrecerlo como en sacrificio, ¿verdad? Como un óleo agradable, un perfume, un incienso más bien agradable al Señor. El libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 2, esto se lo voy a leer en la versión de la Reina Valera, por eso dejé aquí esta versión. Después lo vamos a leer en la Reina Valera antigua, que es la versión de 1909. La gran mayoría de los creyentes usamos es la versión revisada de 1960. Pero en esta versión del año 60 no se entiende esta palabra de los cuernos porque no la vemos. Tenemos que ver la versión antigua o ver la versión en inglés. El Salmo 18.2 dice en la versión del 60, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, dice, y aquí dice, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa es la versión del 60, le tradujeron la fuerza de mi salvación. Pero en el original, la traducción de la Reina Valera antigua está más apegada a lo que dice el original. Dice Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Eso está igualito. Dios mío, fuerte mío. Acá le pusieron fortaleza mía. En él confiaré igualito. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Acá en la versión más moderna dice, y la fuerza de mi salvación. En el antiguo dice, el cuerno de mi salud. Salud era una otra palabra para decir salvación en el lenguaje antiguo. Cuando se ve la palabra salud, no se refiere al bienestar físico, sino a la salvación. Igual en la versión en inglés dice que el Señor es nuestra fuerza, en Él confiaremos, dice mi escudo, o sea, como mi defensa, dice el cuerno de mi salvación, the horn of my salvation, el cuerno. Cristo es el cuerno de nuestra salvación, aquel que fue fijado a una cruz para que nosotros pudiéramos estar seguros en el libro de la vida del Cordero. El cuerno tiene 3 usos principales en la Biblia. Ya hemos visto uno. La primera era para aquí asegurar la sustitución, o sea, ahí se amarraba. Ese era el primer propósito del cuerno, ¿no? Como dice aquí, asegurar a la víctima, asegurar al sustituto, asegurar la sustitución. Pero vamos a ver los otros 2 propósitos para lo que se usaba el cuerno en la antigüedad y de dónde podemos sacar una idea de qué significan esos cuernos que el Señor pidió ponerse en el altar. Entonces, el cuerno tiene 3 usos principales en la Biblia. Ya hemos visto uno.
Génesis 22:13 nos habla de la historia de Abraham y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Esa es la primera comparación, ¿no? Que se queda, que así se atrapa a la víctima, ¿no? Se queda asegurado, estaba por los cuernos este carnerito. Dice, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así que ese es el primer versículo que podemos usar para confirmar que el Señor por los cuernos aseguraba la víctima, aseguraba la sustitución. Primera de Samuel 16:13 nos va a explicar el segundo propósito para que se usaba los cuernos o un cuerno. Primera de Samuel 16:13 y versículo 20. Perdón, ahí nomás. Primera de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El cuerno era usado por por los profetas para ungir a los reyes, o tal vez entre ellos mismos para ungir a otro profeta, pero era el instrumento que Dios usaba para representar la presencia del Espíritu Santo en la persona a través del aceite en el cuerno. En este caso, en Primera de Samuel 16:13, el profeta Samuel unge a David como rey, ¿verdad? Y dice que en el momento que lo ungió con aceite, el cuerno del aceite, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Era esa comparación para nosotros el aceite con el Espíritu. Y a nosotros también el Señor nos da de su Espíritu. Josué 6:13 y versículo 20 habla aquí de los sacerdotes usando los cuernos. Acá en Primera de Samuel era un profeta usando un cuerno y en Josué 6 del 13 en adelante vemos a los sacerdotes. Dice, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero. Ahí está el cuerno. Dice, pero en forma de trompeta ahora. Lo podían usar como trompeta o como un recipiente para echar aceite. Fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Imaginémonos eso, los sacerdotes tocando, desde la mañana hasta la noche, dando la vuelta a Jericó. Y el versículo 20 de Josué 6 nos dice, entonces, al último día dieron 7 vueltas, dice, el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa todo esto. Dice, el Señor Jesús fue ungido como rey, ¿verdad? El cuerno del aceite, al Señor también lo ungieron. Dios Padre lo elige como el Cristo, el Rey. Él fue atado por nosotros y nos guía hacia la victoria. Es una perfecta imagen de Cristo, el cuerno de nuestra salvación. El Señor Jesús es ese cuerno que nos salva, ¿verdad? Él se ató como nuestro sacrificio, nos ungió con su Santo Espíritu y nos guía victoriosamente hasta que Él venga otra vez. Así podemos ver los simbolismos, ¿no? De los cuernos, ¿verdad? Tocando la trompeta de victoria, ungiéndonos con el aceite de su presencia para salvación y Él mismo siendo ese cordero atado. Vamos ahora a ver cómo se consagra al altar, y no solo el altar, pero muchísimos otros instrumentos que serían usados en el altar, pero como este es lo primero que está en el atrio, en Éxodo 30, del 22 al 29, nos describe después de que ya construyeron todo, el Señor dice, habló más Jehová a Moisés diciendo.
Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás, o en español sería un in, sin pronunciar la H, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Aquí empieza esta santificación de los diferentes lugares. Ya esto es cuando todo está construido, pero ahorita recién vamos por el arca, perdón, el altar de bronce. No sé por qué quiero seguir diciendo el arca. El altar de bronce. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el caldelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, y aquí está el versículo 28, dice, el altar del holocausto con todos sus utensilios. O sea, eso también se tenía que ungir con aceite, santificar. Dice, y la fuente y su base también. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Entonces aquí tenemos dos palabras importantes. La consagración es separar algo. Es la misma idea que la santificación. Es separar algo por y para. En este caso nosotros fuimos santificados por Cristo y para Cristo. Igualmente esto fue consagrado, fue separado por Dios para Él. O sea, fue una ceremonia que se hizo para que todas estas cosas sean separadas para un servicio especial, separadas con un propósito único. Nadie podía usar las cosas del tabernáculo para otra cosa, era solo usado para la gloria de Dios. Y todo lo que tocaban estas cosas, mire, todo lo que tocare en ellos, o sea, las víctimas que se ponían con los utensilios, se volteaban con esos trinches grandes, ¿verdad? Que volteaban, acomodaban las piezas, todo era santificado, todo lo que tocaban los instrumentos del tabernáculo se consagraba para Dios en el momento que eran tocados, eran santificados. Bien, vámonos ahora sí a Levítico capítulo 9 y vamos a leer esta porción. Con esto vamos a terminar para ya ver cuando el altar, cuando todo fue terminado, aquí ya se consagran a los sacerdotes, que es la misma ceremonia, el mismo proceso, pero es importante verlo porque ellos de aquí en adelante son los que van a participar dentro del tabernáculo. Levítico 9, del 6 en adelante, dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Que ese era el propósito de la obediencia. Cuando ellos habían terminado todo lo que Dios les había dicho, habían preparado todo como el Señor les había mandado, el Señor mismo se iba a aparecer como una señal de aceptación de la obediencia a su palabra. Y esto nos deja a nosotros una esperanza, ¿no? Cuando uno obedece al Señor, la gloria del Señor se aparece en nuestra vida. Nos bendice la obediencia, nos bendice y el Señor nos permite ver su gloria. Dice el versículo 7 de Levítico 9, dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Esta era la primera vez que Aarón iba a representar al pueblo y primero a sí mismo. Tenía que hacer la reconciliación para él mismo para después poder hacerla por el pueblo.
Entonces se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Ahí va primero, ¿verdad? Esto siempre, a veces nosotros nos enfocamos en los demás, pero no podemos ministrar si primero nosotros no estamos um, consagrados al Señor, si nosotros no estamos con la presencia del Señor en nosotros para que se pueda manifestar la gloria de Él a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, se acercó Aarón al altar y ofreció este becerro de la expiación que era por él. De ahí los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar. Ven aquí, le dan un simbolismo a los cuernos del altar, ¿no? Tenía que ponerse la sangre del sacrificio en los cuernos. Acuérdense que el cuerno iba a ser la fuerza de nuestra salvación, iba a ser donde se representa la victoria y se representa también el ungimiento del Espíritu Santo. Dice, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. O sea, tenía que mojar con el dedo, echar unas gotitas en los cuernos y de ahí derramar el resto de la sangre al pie del altar. Dice el versículo 10, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Aquí también hay un simbolismo, el Señor fue crucificado fuera del campamento. Y noten aquí, la carne y la piel las quemó. El Señor soportó la ira del Padre fuera del campamento. Sufrió como alguien inmundo, como alguien que no, como un pecador. Por eso dice, compartió, tuvo su parte con los impíos, ¿verdad? Con los pecadores. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él, o sea, Aarón, alrededor sobre el altar también. O sea que imaginémonos a Aarón vestido de su lino fino, ¿verdad? Metiendo su dedo en la sangre y poniéndolo sobre los cuernos y después salpicaba, rociaba alrededor del altar y um, el sacrificio que él había hecho para sí mismo, él echó la sangre al pie del altar. Esto lo está haciendo para representar a sus hijos. Dice, después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Entonces, eso era para el holocausto de sus hijos. El otro era el holocausto propio que el sumo sacerdote ofrecía. Por eso que no, como el Señor es nuestro sumo sacerdote, en figura, Aarón está haciendo las prácticas que Jesús haría por nosotros, ¿verdad? Ser crucificado fuera del campamento. Versículo 13 dice, después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Dice, luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Todo esto, el altar estaba prendido desde la mañana, nunca dejaba de apagarse. Ese era el trabajo de los sacerdotes, mantenerlo prendido. Ofreció también la ofrenda del pueblo. O sea, primero Aarón, después los hijos de Aarón, los otros sacerdotes y de ahí para el pueblo. Y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Era la primera vez, dice, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. O sea, otra vez poner la sangre, rociarla y de ahí ofrecer este sacrificio en olor grato al Señor. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificios de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre él, sobre el altar alrededor. O sea, él mismo se echaba también un poco de sangre y le echaba al altar. Esto era sacrificios de paz. Acuérdense que
sí vamos a poder ver con las próximas lecciones los diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? Aquí hay una para el pecado, otra sacrificio para la paz, ¿verdad? Y dice, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová. Ese es otro tipo de ofrenda. La agarraban y la mecían, la columpiaban ante Dios, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, hasta aquí hay 3 tipos de ofrenda. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Miren, aquí dice, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Después de que ellos siguieron todos los mandatos del Señor, el Señor cumple su palabra y se aparece la gloria de Dios, o sea, la luz, ¿verdad? El, el poder de Dios se puede ver. Y dice, y sale fuego. Esa es la manera en que el Señor se manifestó a, a su pueblo, ¿verdad? Obviamente a nosotros también, acuérdense, en el día de Pentecostés el Señor manda como lenguas de fuego que se pone sobre cada creyente, ¿verdad? Y los bendice con dones, con habilidades que solamente Dios puede dar, ¿verdad? Y dice, al obedecer al Señor, con todos estos sacrificios salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Bien, así que vemos el primer uso del altar de bronce, ¿verdad? La institución del, los ritos sacrificiales, ¿verdad? Esta era la primera vez que el pueblo está viendo estos ritos, ¿verdad? Que los acercaba a Dios, que les traía paz, los bendecía, que manifestaba la gloria de Dios, manifestaba la presencia de Dios. Estos ritos que apuntaban a la venida del Mesías, que ellos se perdieron, ¿verdad? Ahora, el Señor usa en el Nuevo Testamento, y con esto terminamos, en el libro, la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, el versículo 6 al 8, habla del fuego que el Señor nos da a nosotros. Dice, por lo cual le está diciendo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, perdón, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas son las características del fuego, del don del Señor en nosotros. Un espíritu valiente, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, un control propio, ¿verdad? Mucha gente cree que estar lleno del Espíritu es descontrol, y es todo lo contrario. Estar lleno del Espíritu es ser una persona bastante controlada, puede controlar su lengua, puede controlar sus pasos, sus pensamientos, sus decisiones, sus pasiones, ¿no? Las controla por la presencia del Espíritu Santo. Ese es el espíritu ese es el fuego del don que Dios nos ha dado. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ese cuerno de salvación que es nuestro Señor Jesús, Él es ofrecido en el altar para que nosotros podamos recibir ese fuego de parte de Dios. Él mismo dijo, yo rogaré al Padre y os dará
el otro consolador, ese fuego, ese don que viene a nosotros por la salvación que el Señor am, desarrollado, ¿verdad? Él nos ha habilitado a tener ese fuego de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Así que somos hijos de Dios, ungidos por el cuerno de Dios, de Jesús y su Espíritu Santo. El Señor ha tocado la trompeta de victoria para nuestras vidas, ¿verdad? Así que nos toca a nosotros seguir los pasos como de Moisés, de Aarón, de todos, ¿no? Que obedecieron la palabra para disfrutar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en sus vidas. Así que gloria a Dios por ese regalo que tenemos en Jesús, en su Espíritu Santo y todos los frutos, el fruto del Espíritu y los dones que Él nos trae. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor amado, porque en tu palabra te podemos encontrar en cada historia, Señor, en cada detalle, y podemos comprender cuán grande eres tú, Señor, cuán maravilloso ha sido tu amor, Señor, la obra grandiosa que hiciste por nosotros, Señor. Todo apunta a tu ministerio, todo apunta a la obra de victoria que has hecho, Señor. Te bendecimos porque tú verdaderamente eres el cuerno de nuestra fuerza, eres el cuerno de nuestra salvación, Señor, eres ese cuerno que nos unges en tu amor con tu presencia, Señor. Gracias, gracias porque no nos negaste ninguna de estas bendiciones a nosotros que no somos judíos. Podemos también disfrutar de tu amor y de tu victoria, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.